Vamos a iniciar con el tema de inversores de corriente directa a corriente alterna. Como primer punto vamos a pasar al antecedente. Lo primero es retomar la historia que nos dice Nikola Tesla, científico e inventor serbio, nacido el 10 de julio de 1856 en Similian, que hoy en día se conoce como Croacia. Fue un gran físico, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, quien hizo grandes aportes a la ingeniería eléctrica y a la ingeniería de radio. Tesla dedicó su vida al estudio del comportamiento de la energía eléctrica, como lo son sus propiedades del magnetismo, desarrollo de las bases para la generación de corriente alterna. Todo indica que el concepto del inversor de voltaje fue una de las tantas creaciones de Tesla. No siempre un descubrimiento o un suceso cuenta con todas las fuentes y pruebas para indicar que tal suceso en concreto ocurrió. Incluso muchos descubrimientos se los apropiaron ciertos personajes que, por difundirlo en público o patentarlo primero, relegan el verdadero genio. Tesla, quien además de genio fue una persona que trató de ayudar a la humanidad, no buscó gloria ni dinero, características que no caben en un mundo ignorante, seducido y manipulado por los monopolios, que vieron la forma de controlar y vender energía, opacando e invisibilizando a Tesla, quien dio su vida por dar energía gratis a la humanidad, conocido en su lema energía gratis para todos. No hay que ser un genio ni un gran historiador para entender por la serie de inventos de Tesla, sus deducciones y legado, que él fue el verdadero creador del inversor de voltaje. Pero, ¿qué es un convertidor de corriente directa a corriente alterna? Bueno, son dispositivos muy versátiles y muy útiles para instalaciones outdoor de casas de campo, energía solar o eólica, indispensables en automóviles, camiones, caravanas, autocaravanas, para poder estar siempre conectado a la red eléctrica convencional. Unos conceptos: un inversor es un convertidor estático de energía que convierte la corriente continua en corriente alterna, por sus siglas corriente continua DC y corriente alterna AC, permitiendo alimentar una carga en su salida de alterna, regulando la tensión y la frecuencia. Dicho de otro modo, un inversor transfiere potencia desde una fuente de corriente continua a una carga de corriente alterna. Los inversores de potencia son utilizados en automóviles, sistemas de alimentación ininterrumpida o conocidos como UPS, sistema de corriente alterna que trabaja con la energía de una batería, energías alternativas como la energía eólica y solar, aunque también son utilizados en ordenadores portátiles, en computadores de escritorio, en sonidos, en consolas, equipos de televisión, iluminación doméstica, incluso hasta bombas de pozos. Y ahora pasamos al específico. Un puente monofásico consta de dos ramas de semiconductoras conectadas como se especifica en las siguientes figuras, manteniendo excitados el tiempo 1 y el tiempo 4 en el instante 1. El extremo X de la carga queda conectado al polo positivo de la batería y el extremo Y al polo negativo, quedando una carga sometida a la tensión contra de la batería, bloqueando el tiempo 1 y el tiempo 2, excitando el tiempo 2 y tiempo 3 en el instante 3. La tensión en la carga se invierte, haciendo esto de una forma alternativa. La carga queda sometida a una tensión alterna cuadrada de amplitud igual a la tensión de la batería BS, que es salida, lo cual supone la ventaja con respecto al inversor con batería de toma medial. En contrapartida, aquí se necesita el doble de semiconductores que en dicha configuración. Y aquí están los estados. En un tiempo va a tener un estado positivo y en otro un estado negativo. Va a tener una interrupción, por lo cual va a ser estos cambios. En la figura se muestran los periodos de conducción, la forma de onda de la carga y los elementos que atraviesa la corriente de cada intervalo de tiempo. Para el instante del tiempo 2, la carga tendrá una tensión positiva al extremo Y, negativa en el extremo X. Por tanto, se descargará a través de los diodos D2 y D3, cediendo potencia a la batería. Ahora pasemos esto a la práctica. Aquí tenemos un circuito, pero antes vamos a ver qué son las listas de materiales. Tenemos un circuito integrado 555, un 4013BP, transistores, resistencias, condensadores, diodos y otros varios, como es lo que son un relevador de 110 o 220 según sea el caso de lo que queramos transformar,
aislantes de mica con sus respectivos muros y tornillos, portafusible de 10 amperios, regulador el LM7805 que es de 5 voltios positivo, un rheostato de 10 kilos, dos LEDs, uno intermitente y otro normal, un disipador de aluminio, una clavija macho, una toma sencilla o doble, un metro de cable del 16 y del 14 y un metro de cable de 16, un interruptor doble de 10 amperios a 250 voltios y un transformador 12x12 a 8 amperios o más según sea el caso. Y ahora, aquí tenemos lo que es el circuito. Lo primero, este circuito es para un inversor. Hay que tomar en cuenta que estamos utilizando una batería de 12 volts, por eso estamos tomando en cuenta el transformador. Vamos a tener aquí primeramente un oscilador, el cual es un 555 que está siendo alimentado por un 7805 que viene a suministrar los 5 voltios para poder trabajar con él, que a su vez está alimentando el flip-flop, y este LED nos va a indicar que está trabajando el voltaje. Ahora, esta etapa de aquí del 555 nos ayuda para poder mandar pulsos, específicamente dos pulsos, los cuales van a ser enviados a la entrada 1 y 2 de este flip-flop. El 555 lo vamos a utilizar como un oscilador estable y obtendremos la frecuencia deseada. Muy importante porque la corriente alterna trabaja a ciertas frecuencias. En el caso de Latinoamérica vamos a estar trabajando a 60 Hz. Usaremos el DC43BP, un flip-flop tipo D que a través del 555 nos va a generar a la entrada 1 y 2 una onda cuadrada generando un positivo y un negativo. Las señales generadas por el flip-flop llegarán al transistor 2N3904, que son estos de este lado, y como podemos ver, una de estas patitas están yendo a tierra. ¿Y eso para qué sirve? Dejan pasar la señal solo cuando el valor sea positivo, debido a que el emisor está conectado a tierra al momento de conducir. El colector se polariza negativamente, excitando la base de los transistores, y ellos van a los tip 3055 de polaridad PNP. Antes pasan por los tip 125, activan los transistores de salida, la corriente positiva que va del emisor al colector de los tip 125 excita la base de los transistores de la salida NPN, haciendo oscilar los extremos de vanado primario. El tap central del transistor está conectado a la batería. Aquí, como vemos, está switchado. El switch que necesitamos es doble, por eso aquí marca como switch 1B y switch 1A, en el caso para poder conectarlo a la red eléctrica y a su vez también para poder conectarlo a una batería. El tap central del transformador está conectado a la batería. En ese momento que la corriente se convierte en corriente alterna, para que el transformador pueda elevarla, usaremos un relevador, este relevador en concreto de 8 polos, para poder desconectar la batería y conectarnos a la red eléctrica. Este circuito funcionaría como el principio de una UPS. Cuando tengamos corriente o suministrada por la red eléctrica pública, va a poder suministrar a la salida, pero cuando dejemos de tener una entrada a través del enchufe, es decir, desconectados de la red eléctrica pública, entonces vamos a poder suministrarle a través de una batería de 12 voltios y mínimo 7 amperios. Esta batería nos va a suministrar la energía necesaria para poder alimentar el circuito y poder entregar a la salida la corriente alterna a 60 Hz. Es importante que el potenciómetro, que en este caso usaremos en lugar de un potenciómetro un rheostato de 100 kilo ohms, a la salida de la fuente utilicemos lo que es analizar la señal de salida para poder ver si estamos trabajando a los 60 Hz como lo necesitamos.
Y como verán, este LED, que es aquí, es el LED oscilador que vamos a estar utilizando para saber que está suministrando energía a la batería y está funcionando lo que a través de la batería. Como les mencionaba, utilizar el switch doble para poder suministrar la energía. Y es como utilizaremos este circuito para ponerlo en práctica. Estos son los materiales necesarios. Tenemos aquí la máscara de componentes, tenemos la posición de los componentes y un circuito impreso para la máscara antidesoldante. Y bueno, ¿por qué la necesidad de utilizar un convertidor de corriente directa a corriente alterna? Bueno, al menos últimamente la necesidad de tener corriente alterna para suministrarle a los aparatos es sumamente necesaria. Comúnmente lo podemos observar en lo como son los automóviles. Los automóviles tienen una fuente de 12 voltios, que es lo que suministra lo que suministra la batería de un auto, que continuamente se está cargando, y a su vez esta puede suministrar al circuito la energía suficiente para poder alimentarlo, el cual nos integraría la corriente alterna, con lo cual pudiéramos regular o suministrar a un aparato que trabaje con corriente alterna. Es importante mencionar que este circuito es para una potencia máxima de 150 watts. Eso es muy importante. Los inversores, hay que se calcula la potencia máxima de que entregan. Entonces, la máxima potencia que nos entrega este circuito son 150 watts. Es muy importante mencionarlo para que no expongamos a dañar los transistores, los cuales también tienen que estar conectados todos y cada uno de ellos a un disipador. Es muy importante mencionar que este circuito tiene que ser montado en una PCB, debido a que si comete el error de querer probar el circuito, puede ocasionar que el sobrecalentamiento funda su protoboard. Es muy importante mencionarlo, sobre todo porque este circuito, al querer probarlo, puede dañar su protoboard. Entonces, por eso entregamos lo que es la máscara de componentes, la máscara para serigrafiar y la posición de los componentes para que se puedan soldar con libertad y a su vez poder hacer uso de ella. Y bueno, sería todo de mi parte. Soy René Rojas y hasta aquí.